Luisana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos, contenta de estar aquí y contenta de conversar contigo. No, pues muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Te encuentras ahorita en California, ¿verdad? En el estado de California, ¿es donde vives? Sí, me encuentro aquí. De hecho, ahorita estoy quedándome unos días con mi mamá. Ella vive en Joshua Tree, entonces estoy aquí desde Joshua Tree, California. Ok, muy bien. Bueno, pues para empezar, la primera pregunta, y esta sí es un poco imprevista, porque quiero saber tu respuesta, sí, ¿qué pensarías en esta situación? Supongamos que estamos de repente, por alguna razón, estás en el Vaticano y te encuentras con el Papa, él te saluda, te va a escuchar unos 20, 30 segundos, te va a poner atención, ¿tú qué harías o qué le dirías? Qué emocionante, ¿no? ¿Qué le diría? Eh, wow. Yo creo que lo primero que haría era darle un abrazo y dejarme abrazar por Dios. Porque, bueno, te comparto, a lo mejor y no sabes esto, pero yo he tenido la oportunidad de conocer al Papa, Oh, wow. no personalmente con la mano, de mano, pero la primera vez que tuve la oportunidad de conocerlo fue aquí en Washington, D.C., eh, cuando él vino al Encuentro Mundial de Familias, Ujú. creo que fue el 2016, 2017, y tuve la oportunidad de mirarlo así súper cerca y experimenté la presencia de Dios en él. Y al pasar en su carrito, eh, experimenté que todo se detenía y experimenté que él solamente me miraba a mí. O sea, estaba yo, obviamente, con muchas personas alrededor, pero yo experimenté que él se detuvo a mirarme a mí. Y esa mirada para mí fue Dios mirándome al corazón. Y recuerdo que empecé a llorar y era una emoción, era un gozo, una alegría impresionante. Entonces, más que yo, bueno, a lo mejor y ahorita sí podría hablarle, pero la primera vez que lo miré no tuve palabras, solamente me dejé eh, amar por Dios a través, ¿verdad? De una persona que es nuestro papá, ¿verdad? Entonces, yo creo que no sabría qué le podría decir hasta no estar en ese momento con él. Eh, pero sí fue una experiencia que realmente, siempre que la recuerdo, experimento todavía esa presencia de Dios tan real. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por compartir eso. Qué bonito es la experiencia que tuviste. Y de hecho de esto se trata, ¿no? La pregunta yo trato como que de poner a la gente así en aprietos, ¿no? ¿Qué dirías y todo? Pero siempre me encuentro con respuestas que no me esperaba, como esta tuya, que ya has estado algo cerca de él. Pero bueno, vamos a hacer una presentación sobre ti. Cuéntanos quién eres, qué haces, cómo fue tu camino de fe, tu encuentro con Cristo. Claro, Por favor. bueno, mi nombre es Luisana, como ya lo dijiste al inicio. Yo soy de México, de Sinaloa. Llegué a Estados Unidos a la edad de 18 años. Eh, Ahorita fui a la universidad y soy maestra de preescolar. Eh, Eso es un poquito acerca de mí de ahorita. Mis pasatiempos podrían ser, me gusta pintar, me gusta ir a escalar, eh, me encanta el café y me encanta la música. Eso es un poquito acerca de mí. Yo crecí en México, crecí en Sinaloa, en un pueblito muy pequeño, y mi vida, eh, pues, toda mi familia católica, ¿verdad? Pero en mi pueblito tan chiquito, la parroquia no tenía misas dominicales o no tenía eh, como mucho servicio en cuanto a, no había muchos ministerios o no había mucha forma de evangelización, entonces solamente se abría cuando había algún sacramento, eh, bodas, bautizos o algo así, solamente sacramentos. Entonces yo crecí
más que nada mirando a mi familia, ¿verdad? Con la fe católica, pero nunca tuve el conocimiento de lo que realmente era la fe católica. A la edad de mi adolescencia, a la edad tal vez a los 16, 17 años, empecé a tener muchas preguntas sobre Dios. Entonces, llegan los testigos de Jehová a mi casa y inicié lo que es un estudio con ellos. Yo tenía muchas preguntas y claro, ellos tenían muchas respuestas, tal vez no, ¿verdad? No las correctas, pero eran las respuestas que yo en aquel momento quería encontrar. Y así fue que inicié con ellos, inicié con este estudio y me fui, pues, no quiero decir alejándome de la fe católica porque creo que nunca conocí mi fe católica, ¿no? Entonces, no quiero decir, era católica y me convertí al estudio de Jehová porque nunca conocí mi fe católica. Entonces, así estuve con ellos como alrededor de 1 año y medio. Y pues sí, esa es un poquito acerca de mi adolescencia, un poquito de mí. Ok, entonces cuentas que tu familia no era practicante católica, pero era porque no había los recursos, ahorita hablas de lo de la parroquia, o porque, ¿cuál crees tú que sea la Yo creo razón? que yo creo que fue eso, porque que no había los recursos, ¿no? Era un pueblo tan pequeño y ahora mirando hacia atrás me doy cuenta que mucha gente, la fe eh, era suficiente para ellos y no tenían tantas preguntas. O sea, ellos, por ejemplo, mis abuelos crecieron siendo católicos y aunque había testigos de Jehová o había cristianos en mi pueblo, porque en sí eran las únicas dos opciones que me quedaban a mí, por decir de alguna manera, ellos no tenían esas preguntas, ellos tenían su fe tan fuerte que no, no se, no se iban a abrir a los testigos de Jehová o a los cristianos. Bueno, nosotros somos cristianos, pero me refiero a la denominación cristiana, ¿no? Entonces, yo creo que fue los recursos que la parroquia pues no había y fue así que fue por esa razón que creo que mi familia por eso no conocía sobre. Ok, muy bien. Y entonces empiezas a ir con los testigos de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de tu familia, no? Porque en muchas de nuestras familias es clásico, ¿no? De que no les abras, son ellos y no, ¿cómo crees? O sea, ni siquiera los quieres escuchar ni nada y los alejas, ¿no? Fácil. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Fíjate que fue lo contrario. Eh, en ese tiempo yo vivía con mi abuelita y cuando yo la compartí me dijo, oh, está muy bien, hija, con que te hablen de Dios. Esa fue la respuesta de ella. Todavía la recuerdo. No tengo muy buena memoria, pero todavía recuerdo que ella me dijo, está muy bien, con que te hablen de Dios, está bien. ¿Verdad? Ella sin saber realmente el daño que te pueden causar, ¿no? Pero ella, fue su respuesta. Y así fue que yo inicié, ¿verdad? Con el permiso de mi familia. ¿Y, y Entonces es cómo, diferente. y cómo fue tu tiempo ahí con ellos? ¿Tenías dudas? Dices que tenías dudas, preguntas, ¿te las respondieron? Sabes, en aquel tiempo siempre es, bueno, uno joven, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Dónde está Dios? Eh, sí, claro, las preguntas que yo tenía me las respondieron de la manera a la mejor y ¿verdad? No, bueno, un poquito lo que fue mi, mi tiempo de estudio con ellos. Eh, en resumidas partes, puedo decir que conocí a un Dios, bueno, tenemos un Dios justo, ¿no? Pero a un Dios que castigaba, a un Dios que si te portas mal, te castigo, a un Dios de venganza, a un Dios, um, sí, así más o menos puedo resumirlo. Entonces, me empezaron obviamente lo que es la doctrina de ellos, ¿no? Que es, si miras una imagen, estás adorando una imagen. Las imágenes, y aquí tengo la Virgen, ¿no? Porque siempre quiero que me acompañe. Pero no podía, las imágenes para ellos me decían, no, las imágenes eh, están en contra de Dios. La cruz mató a Jesús, ¿ya? Fue la arma que mató a Jesús. Pero yo tampoco ni la cruz,
eh, Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. También empecé a cambiar mi vocabulario, ya no podía decir Dios, entonces empezaba a decir Jehová. Eh, entonces fue difícil porque, como te compartía, mi familia católica, entonces lo que llegaba, por ejemplo, llegaba el Día de la Virgen, 12 de diciembre, ¿sabes? En México es algo grande. Entonces mi abuelita hacía su altar y las mañanitas, ¿verdad? Toda la noche en diferentes lugares. Yo ya no hacía nada de eso. Y miraba y y juzgaba, ¿no? Yo decía, esta gente está haciendo algo en contra de Dios y están ofendiendo a Dios y esto está horrible, ¿no? Entonces, así fue que estaba muy confundida, muy confundida por este estudio, ¿no? De que hubo cosas buenas, se podría decir, en cuanto pues pensaba más antes de actuar, pensaba más antes de la manera que me comportaba, ¿no? Porque a lo mejor no de la mejor manera, sentía que Dios me estaba mirando y me iba a castigar, ¿no? Entonces, esa fue un poquito la experiencia, conocer a un Dios que castigaba y a un Dios ¿verdad? Sí, de castigador. ¿Y cómo? Entonces, Ujú. No, perdón, sigue. sí, no, eso. Ok, y te digo, o sea, curiosidad, ¿cómo es una reunión de ellos? ¿Qué es lo que hacen o cómo funciona? Nosotros tenemos la misa, ¿no? Pero ellos, ¿cómo son sus Claro, reuniones? eh, no llegué a ese punto, no llegué a ese nivel. Ok, Sí me invitaban, pero fui una vez, recuerdo que fui una vez y llegué, yo invité a un amigo porque dije, sola no quiero ir. Entonces invité a un amigo y claro, me acompañó mi mejor amigo. Llegamos y literal nos sentamos y cuando nos sentamos, yo creo que no duró ni 5 minutos. No pude estar en ese lugar. No sé, por eso no te podrá compartir realmente qué pasa en ese lugar porque llegué y no pude ni estar 5 minutos, no, me levanté y me fui, ¿no? Entonces no llegué a bautizarme ni nada de eso, no. Eh, Solamente era el estudio en casa. ok, muy Entonces bien. no, Entonces, no. Uh-huh. ellos iban a tu casa y te platicaban, era donde te daban. Ok, Claro, cada semana, un día a la semana me llegaban a mi casa y compartíamos. ok, muy bien. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo es que regresas a casa? ¿Cómo? Sí, muy interesante, ¿no? Como te compartía, yo no conocía nada sobre la fe católica, no sabía nada lo que es la misa, nada. Entonces, te recuerdo que ahí, en ese tiempo yo vivía con mi abuelita, entonces, como al año y medio, mi mamá vivía aquí en Estados Unidos y va a México porque estábamos en trámites de los documentos, entonces llegan los trámites de los documentos y va se regresa a México, entonces estoy en el proceso de venirme a Estados Unidos. Entonces, al momento del proceso de venirme a Estados Unidos, yo me voy a vivir con mi mamá. Eh, Me voy a vivir con mi mamá y rentamos en Mazatlán, una ciudad. Justamente mi mamá encuentra un lugar a una cuadra de la catedral. Mi mamá también una persona de mucha fe, una persona que siempre la recuerdo orando y rezando. Y el rosario siempre lo ha tenido de la mano. Y recuerdo que ella rezaba el rosario todos los días y yo me molestaba porque yo decía, usted nada más está repitiendo esto y eso ofende a Dios. Y yo recuerdo que ella no me decía nada. O sea, no, no me regañaba o no se alteraba, nada, ¿no? Entonces, ella empezó a ir a misa diaria, empezó a ir a, al rosario diario en la catedral que te digo que vivíamos a una cuadra y empezó a ir a exposición del Santísimo. Todos los días ella iba. Y yo, no, pues yo al contrario, no, yo para mí era algo que estaba en contra de Dios. Pero yo creo que
que al mirarla a ella con tanta fe y yo llegué a un punto donde yo me sentí muy confundida, ¿no? Porque mirando a mi mamá con la fe desde siempre y con lo que yo traía, entonces yo decía, no, pero eso ofendía a Dios, pero la cruz mató a Dios, pero se tenía tantas cosas y no sé, yo creo que fue la oración de mi madre porque yo le pregunto a ella, mamá, ¿cómo me convenciste de ir a la iglesia? Y yo no me lo explico, ¿no? A como yo me recuerdo cómo yo estaba, yo no me explico cómo me di la oportunidad de ir. Entonces, resultó que un día yo acompañé a mi mamá y yo recuerdo, o sea, recuerdo que yo tenía tanto miedo de defender a Dios. Yo recuerdo que entro a esa catedral y entro con mucho miedo, pero en cuanto entro, siento un deseo de estar hasta enfrente, que es algo como ilógico, ¿no? Yo creo que voy entrando y el miedo se va quitando, se iba quitando. Entonces, yo camino hasta enfrente y me pongo de rodillas. Enfrente de mí estaba Jesús Eucaristía, estaba el Santísimo expuesto. Yo ni idea de lo que estaba pasando y había confesiones. Me pongo de rodillas y como te compartía, con los testigos de Jehová tú no puedes decir Dios. No, es que es Jehová. Entonces, en ese momento yo me pongo de rodillas. Pero lo bueno de los testigos de Jehová es que me recuerdo que ellos me enseñaron que Dios es Dios Padre. Entonces, lo que sí tenía claro era de que Dios es Padre. Entonces, cuando me pongo de rodillas, digo que, ¿cómo pido? ¿Cómo? Porque no puedo decir Dios. Entonces, ¿cómo le hago para pedirle a Dios? Entonces, empiezo a orarle a Dios Padre. Y recuerdo que cierro mis ojos y empiezo a pedirle que me ayude, que me muestre el camino, que yo quiero seguirlo a Él, que yo quiero saber dónde está Él, cuál es la verdad. Y estoy así, con mis ojos cerrados, orándole a Dios Padre, cuando empiezo a experimentar algo que jamás había experimentado. Empiezo a experimentar un gozo, empiezo a experimentar una presencia divina, una presencia que me envolvía. Y experimento la certeza de que Dios realmente estaba presente ahí en ese lugar. Y no, pues empieza mis lágrimas, y ahí me quedo envuelta en esa presencia de Dios. Y unos minutos más tarde mi mamá llega y como ya tenía todos mis sacramentos, me dice, ¿por qué no vas y te confiesas? Se están confesando. Y sí, había, no sé, unos 3, 4 sacerdotes confesando. Y dije, claro, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Entonces yo llego y, ¿verdad lo que es Dios? Justo llego con un sacerdote que tiene un grupo de jóvenes, un sacerdote joven, que todavía es mi amigo, ¿no? Todavía tengo comunicación con él. Entonces, llego y le digo, es la primera vez que me voy a confesar, y le comentó un poquito sobre mí. Me dice, cuéntame sobre ti. Me encantó la experiencia porque fue más como un diálogo, ¿no? Porque no tenía ni idea. Y le comparto. Bueno, yo estuve con los de Jehová y tengo muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, él me escucha por un momento y después me dice, mira, tenemos grupo de jóvenes de teología los sábados. ¿Puedes venir? Y digo, no, sí, pues vivo aquí cerca, si puedo venir. Okay. Y cuando tú quieras, aquí estamos. Tienes preguntas, puedes venir aquí y puedes conversar conmigo, puedes conversar con otro sacerdote y cualquier pregunta, tú ven. Entonces yo le tomé la palabra. Yo creo que casi todos los días yo iba con unas preguntas escritas y le decía, ok, quiero saber
esto, quiero saber esto, ¿por qué esto? ¿Qué es la misa? ¿Qué? Entonces él me empezaba, tenía la paciencia y el tiempo, gracias a Dios, y si no estaba él, me pasaban con otro sacerdote, pero siempre me daban las respuestas. Y empecé ahí el grupo de teología también, y en el grupo de teología había un grupito más pequeño y era un grupo de rosario y de oración, que ellos era parte del grupo. Entonces los viernes teníamos un rosario y oración y los sábados era lo de teología. Entonces me invitaron también al grupo de rosario y pues empecé a ir. Entonces iba los viernes al rosario y oración y los sábados a teología. Y así fue que fui descubriendo mi fe y regresando a casa. Ok, muy bien. Y bueno, de cierta forma las cosas, bueno, tú lo comentas y estás segura que es gracias a las oraciones de tu mamá que fueron que te ayudaron a que Dios pusiera las cosas en el camino. Pero ahora que ya estás dentro de la iglesia, ¿cómo ves tú que nosotros fallamos en darle, en tu caso, pues dices que no había recursos por el pueblo que era muy pequeño, pero ya sí en una ciudad, a lo mejor en una diócesis más grande, ¿cómo crees tú que fallamos o cómo pudiéramos mejorar para darle esos espacios a los jóvenes donde se puedan expresar, donde podamos darle respuestas a sus dudas? Bueno, ahora sí que después de tener el quinto encuentro, no sé si... Entonces ahí más que nada se han estudiado las razones o qué es lo que nos está, qué necesitamos hacer, ¿verdad? Yo creo que la iglesia está haciendo bastante y hace bastante. Claro, las oraciones de mamá, creo que obviamente ayudaron, pero ahora conociendo mi fe, no solamente las oraciones de mamá, sino la gente que ora día a día, la gente que ha consagrado su vida para orar por la humanidad. Entonces, ahora, claro, también tengo conciencia y creo que fue a gracia de la iglesia, ¿no? Que tenemos tanta gente que ora por nosotros. La necesidad sí es grande para los jóvenes aquí en Estados Unidos. Y creo que lo que necesitamos es tener oportunidades para jóvenes, tener más grupos de jóvenes, preparar a más jóvenes para que los jóvenes evangelicen a otros jóvenes. Eh, entonces, eso sería como el inicio, lo que necesitaríamos, cómo necesitaríamos iniciar es tener más grupos de jóvenes y dar la oportunidad a jóvenes o invitar a jóvenes para que se preparen, ¿verdad? Se formen para poder evangelizar a otros jóvenes. Sí, y cuentas que llegaste a un grupo de teología, ¿no? De grupo juvenil. Yo creo que eso también es muy interesante y lo cuentas tú ahorita, o sea, formarnos, no nada más tener los grupos de jóvenes y donde vayan y socialicen, que es bueno también, pero sí, lo cuentas muy bien y lo dices y estoy de acuerdo, o sea, que también formarnos o formar a los líderes para que pues puedan, a lo mejor no tener todas las respuestas, pero sí mínimo una formación. Claro, sí. Y de hecho, yo en México inicié el grupo de teología, pero solamente duré como un mes porque recuerdas que te digo que está en el proceso de venirme a Estados Unidos. Yo Sí. me vengo, pero antes de venirme, el padre me regala el libro. Bueno, yo le saco copia al libro de teología y todavía lo tengo. Y ahí yo me ponía a todas las preguntas que tenía, me ponía a leerlo. También me ayudó mucho el libro de Diálogo con los protestantes. Este es otro libro que me ayudó bastante porque te, te da las respuestas a muchas preguntas, especialmente cuando vienes que cuando eres protestante y regresas a la iglesia católica, ¿no? Eh, pero sí. Sí. ¿Y por qué crees? ¿Con los testigos de Jehová fue nada más con ellos porque llegaron ese día y resultó? ¿O tú tenías algún tipo de curiosidad o fue simple coincidencia? No, yo recuerdo que yo siempre, desde la adolescencia, creo, de secundaria, yo siempre me preguntaba, ¿dónde está Dios? Eh, ¿Quién soy? O sea, qué es lo que yo hago en este mundo, ¿no? Sí, tenía esa curiosidad y quería saber dónde estaba Dios. Yo creo que tal vez, y como muchos jóvenes ahorita se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento?
¿verdad? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? Entonces, ellos al llegar a mi casa, claro, yo tenía preguntas y llegan ellos y te ofrecen respuestas, te ofrecen conocer de Dios. Fue, yo, fue la razón. Yo quería conocer de Dios. Y ellos fueron las únicas personas que llegaron a mi casa y me ofrecieron conocer de Dios. ¿Qué crees tú que podríamos nosotros aprender de ellos? Digo, tienen cosas buenas, o a lo mejor las formas de hacer las cosas. ¿Qué crees que podríamos aprender? Pues el valor que tienen, ¿no? El valor de salir a predicar, el valor que tienen de salir a evangelizar sin miedo. Ah, yo creo que ellos no tienen miedo a morir si realmente están, no tienen miedo a morir si lo están haciendo, si dan la vida por Dios, ¿no? A lo mejor, claro, sí, hay muchas cosas que, ¿verdad? Sabemos que eh, tienen la verdad a medias, como alguien me compartía, ¿no? Pero sí, el valor que tienen ellos de salir, la importancia que le dan cuando salen a evangelizar, ¿no? Su forma de vestir, su perseverancia, ¿no? De que cada semana, ya sea domingo o entre semana, tienen esa perseverancia eh, y el valor que tienen. Es lo que admiro de ellos. Sí, muy bien. Y yo creo que también tienen como que esa forma de llegar, o sea, obviamente es lo que ellos creen, entonces saben y como contigo, yo creo que eres un buen ejemplo porque a veces, o sea, me ha tocado a mí, tocan la puerta, abro y todo, como que tienen preguntas claves que sabes que tal vez tú te has preguntado y llegan con esa pregunta, entonces así como que te ponen a pensar y, oye, sí es cierto, ¿qué pasó con esto? O así, yo creo que eso lo hacen bien, o sea, saben cómo llegar también. Claro, claro, tienen sus preguntas. De hecho, todavía he hablado con ellos, ¿no? Llegan a mi casa y sí, no converso mucho con ellos porque se van rápido, ¿no? Porque obviamente ya la conversación no es lo mismo cuando uno ya conoce su fe. Eh, Te invitan, entonces ya cuando escuchan las respuestas, pues se dan cuenta de que la persona con la que están hablando pues tiene un poco de conocimiento y que tiene ya su fe católica fuerte, entonces ya no han regresado a mi casa, pero claro, saben exacto lo que tú dices, conocen la área, conocen eh, lo que las personas están pasando. Que recuerdo que cuando llegaron a mi casa, la pregunta, no la recuerdo, pero era relevante lo que estaba pasando. Y entonces saben qué preguntarte y sí, cómo envolverte, ¿no? Entonces, claro. Sí, hablabas ahorita bueno, y tienes también ahí detrás de ti a la Virgen. ¿Cómo afectó a ti? Porque sé que es una cosa que ellos creen, ¿no? Que está mal que nosotros, veneremos a la Virgen y así. ¿Cómo afectó durante todo ese tiempo tu relación con la Virgen? A lo mejor, me imagino, ¿no? Que ya después cuando regresas, pues ya es un amor todavía más grande que le tienes. Claro, yo era, sí lo recuerdo, y no creo duda que, pues, la Virgen me ha envuelto en su presencia también. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba con ellos, yo miraba una imagen de la Virgen y yo no la podía mirar porque sentía que al mirarla, la adoraba. Entonces, fue conocer que los católicos no adoramos a la Virgen, solamente a Dios. Fue conocer que al rezar el rosario no estamos adorando a la Virgen ni estamos repitiendo cosas, sino que en el rosario uno va contemplando la vida de Jesús a través de María. Y no es repetición, porque es cuando tú le dices a una persona, te quiero. Y claro que le vas a volver a decir, por ejemplo, a tu mamá, te quiero. Y no lo estás repitiendo nada más, sino que es algo que nace de tu corazón, ¿no? Entonces es conocer. Es cuando yo empecé a conocer realmente quién es la Virgen, la Madre de Dios, que no hay nadie más que la pueda amar. Jesús la ama más que nadie más, porque es su madre, ¿no? Entonces, ¿cómo no amarla yo? Es eh, conocer que, y sí, ¿sabes qué es? Cuando empecé a conocer todo lo que realmente, quién es realmente María, quién es realmente
que es la Madre de Dios. Claro, al principio me miraba como, no sé qué palabra decir, pero me sentí tan mal porque la ofendí tanto, ¿verdad? Tanto, tanto, pero es una madre. Entonces ella siempre está con los brazos abiertos, esperando a sus hijos. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, pues me pongo, ¿verdad? En su presencia le pido perdón, ¿verdad? Le pido a Dios perdón por por tantas veces que la ofendí. Y no, pues ahora sí que estoy súper enamorada de la Virgen y me doy cuenta que, que siempre estuvo ahí, aunque yo siempre la estoy ofendiendo, ella, claro, nunca me tuvo rencor ni nada, sino que todo lo contrario, lo que es una madre, es siempre esperar por mí. Y me esperó. Sí. ¿Y qué pasa después, ya cuando te vienes a Estados Unidos? ¿Sigues activa en la iglesia, en algún grupo? ¿Cómo sigue tu camino de fe después? No, estuve alrededor como un año más o menos, pero no encontré, y por eso creo que sí hay la necesidad de grupos de jóvenes, hay jóvenes adultos, porque yo llegué cuando ya tenía los 18 años. Entonces, llegué y pregunté en la parroquia por grupo de jóvenes. Pues no había grupo de jóvenes. Eh, entonces, em, iba a misa, iba a misa los domingos, y seguía mi oración, pero poco a poco, empecé pues la escuela, empecé a trabajar y claro, son excusas, ¿no? Pero me imagino que muchos jóvenes se sienten relacionados con esto, ¿no? De que empieza la escuela, eh, y el trabajo. Trabajaba a tiempo completo, estudiaba a tiempo completo. Entonces empecé a, a justificarme. Este domingo no podré ir a misa porque, pero porque no sé, voy a trabajar. Entonces digo, pues Dios entiende. Esa era mi justificación. Dios entiende. No estoy haciendo, no me estoy quedando en casa, estoy trabajando. O, por ejemplo, este domingo no voy a ir a misa porque voy a ir a visitar a una amiga. Y así fue, me fui alejando y alejando. Y aquellos que se han alejado un poco, que espero que no sean muchos, no, pero aquellos que se van alejando, es, es fácil seguir alejándote y es mucho más difícil regresar. Entonces estaba en un punto de que estaba tan alejada que ya iba a misa una vez al mes o 2 veces al mes, y todo pues era justificación, ¿no? Entonces digo, no estoy haciendo nada malo, no hago drogas, soy una persona buena, entonces pues Dios comprende, ¿no? No estoy haciendo nada malo. Y esa era mi justificación, y así pasé varios años de mi vida, sin, sin ir a misa y alejándome de Dios. Sí, tienes razón, porque es muy fácil, a veces de repente empezamos por faltar un domingo a misa y cuando caemos en, no sé, en la vida, ¿no? En las cosas de la vida y nos empezamos a alejar y alejar de Dios y ya cuesta muchísimo más trabajo regresar, también porque ya tenemos conciencia, ¿no? Y sabemos, nos sentimos más culpables muchas veces y eso puede ser bien difícil. Entonces yo sí invito a todo mundo que de repente se empiece a sentir así como que se está alejando, que no lo tome tan a la ligera, o sea, que trate de regresar porque sí puede ser muchísimo más difícil regresar al camino de nuevo. Pero ¿cómo es que tú lograste otra vez regresar? Sí, fue a través de una necesidad muy grande que tenía mi familia, que habíamos recurrido a todo y nos invitaron al grupo de oración. Entonces yo recuerdo que yo le dije, yo no necesito de un grupo de oración, yo estoy bien, pero voy a ir solamente, ¿verdad? Porque mi hermana está pasando por una necesidad muy grande. Entonces mi hermana me dice, bueno, me invitaron al grupo, y yo quiero que tú vayas conmigo. Y yo en aquel tiempo trabajaba hasta las 7 de la tarde. Trabajaba en una ciudad que estaba de distancia a 1 hora de donde estaba el grupo de oración. Entonces yo le dije a mi hermana, pues, ok, pero yo salgo a las 7. Y dice, ya no importa, llega a la hora que alcances a llegar. Entonces yo recuerdo que
Entonces yo recuerdo, yo venía manejando y yo le hablo a mi mamá, le digo, voy a ir esta vez, pero yo no vuelvo a ir a un grupo de oración porque yo no necesito. Y yo no conocía, en aquel tiempo yo no conocía lo que era renovación carismática, no conocía nada, pero yo no, como que ya tenía conciencia como decías tú, entonces no, digo, no necesito ir a ningún grupo, no necesito ir a ningún, nada de lo que de la iglesia. Pero recuerdo que llegué a ese grupo de oración y te compartía que la necesidad era mi hermana, ¿no? Pero obviamente yo traía una necesidad grandísima sin darme cuenta, ¿no? Y entonces es difícil apuntar a los demás que tienen necesidad, pero es muy difícil apuntarte a ti mismo y decir, wow, yo tengo una necesidad. Yo recuerdo que llegué al grupo de oración y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero los que no conocen los que no conocen la renovación, ¿no? Es algo un poquito, es diferente la experiencia, pero es católica. Entonces, yo recuerdo que entré y dije, ¿qué es esto? Y lo primero que me pregunté, ¿es católico? Entonces empecé a responderme, pues, ¿está en iglesia católica? Entonces, sí. Y volteo y veo al altar y tienen a la Virgen. Entonces dije yo, pues entonces sí, estoy en un buen lugar. Entonces, recuerdo que ahí fue como mi segundo reencuentro, porque esa noche volví a experimentar la misericordia de Dios. Y ahí me di cuenta realmente de que estaba mal, ¿no? De que me había alejado tanto de Dios. Y Dios me empezó como a quitar vendas de los ojos y a darme cuenta que realmente necesitaba regresar. Y lo primero que recuerdo esa noche fue que Dios me recordó que necesitaba perdonar. En aquel tiempo yo no hablaba con mi papá, tenía muchos años que no hablaba con él, tal vez 7, 8 años. Y fue lo primero que Dios me ayudó a sanar, ¿no? A esta sanación proceso de sanación del perdón de mi papá. Y pues te comparto inicié en el 2016 en el grupo de oración justo en octubre y me quedé. No volví a faltar ningún jueves al grupo de oración. Me fui reenamorando de Dios nuevamente. Y gracias a Dios, gracias a su gracia, que todavía sigo acá. Entonces, y todavía estoy, pertenezco a un grupo de oración y son mi familia, ¿no? Sí, y Mi hermana ya no siguió. Ok. Y pasa mucho que de repente, y nosotros mismos dentro de la iglesia criticamos mucho a los carismáticos, ¿no? La renovación carismática sin darnos cuenta que dan muchos frutos y gracias a ellos, mucha gente regresa, mucha gente se enamora de Dios, conoce a Dios de una manera más sentimental, más como amigo. ¿Qué le dirías tú a lo mejor a alguien que tiene una mala idea de lo que es la renovación carismática? Bueno, yo primeramente diría que la iglesia tiene una diversidad de ministerios. Entonces, primeramente la renovación carismática es aprobada por la iglesia. Entonces, por lo tanto, tenemos la necesidad de respetar no solamente el ministerio de la renovación carismática, sino todos los ministerios de la iglesia. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Segundo, pues que se den la oportunidad realmente de conocer. Y lo que yo siempre comparto con alguien, especialmente a veces hay personas que están, que se ofendieron de alguien que pertenecía a un grupo de oración o tal vez una mala experiencia que tuvieron en alguna asamblea por alguna persona. Entonces, no porque hay una persona que haya cometido alguna falta, no significa que todo el ministerio es igual. Entonces, en todos los ministerios tenemos la misma necesidad de formación. Y como en la renovación carismática, como cualquier otro ministerio, a veces hay gente que no se quiere formar. Pero la renovación carismática, mi directora, siempre nos motiva a la formación y siempre está dando talleres de formación. Entonces, yo les compartiría a las personas que
den la oportunidad de conocer lo que es el ministerio, lo que es realmente un grupo de oración y, y que si una persona ha fallado, pues fue la persona quien falló, no fue el ministerio. Sí, muy Pero sí, bien. mi experiencia es hermosa, ¿no? Porque fue gracias a la renovación carismática que regresé a casa y es gracias a la renovación carismática que me ayudó al proceso de sanación, que todavía estamos, ¿no? Todavía estoy en un proceso de sanación porque es un proceso que llega, que va a durar toda la vida, ¿no? Pero Sí, sí. no, porque sí, el proceso de conversión también no es como que algo de la noche a la mañana, es un proceso de toda la vida y nunca terminamos por estar totalmente convertidos, ¿no? Y de repente vamos a estar a un nivel 80 y de repente vamos a bajar al 15 y siempre hay que tener también eso en cuenta de que no porque, pues ya me fui a otra religión, a otro lado y ya regresé, o sea, ya estoy salvado ni nada, o sea, sigue habiendo problemas, tribulaciones y momentos de desánimo que no estamos todavía donde queremos ir, ¿no? Y sobre todo yo creo que pasa mucho con nosotros los que a lo mejor no hemos dejado la religión, pero por lo mismo no nos hemos enamorado tanto de ella como cuando conocemos otra cosa o nos dicen otras cosas. Sí, claro, es importante reconocer de que somos humanos y podemos caer en cualquier momento, pero lo importante no es caer, sino realmente levantarse y mirar a Dios nuevamente, regresar a Él. Sí, muy Entonces, bien. Sí, porque también dentro de la iglesia, ¿no? Muchos de los teólogos importantes y todo, y sobre todo la iglesia en Estados Unidos, han sido personas que se han convertido de otras religiones, ¿no? Son las personas que todavía se dedican más a estudiar, más a profundidad, a conocerla mejor que nosotros mismos que estamos dentro. Entonces, sí, sí hay mucho que agradecerle a todos ellos y también a la renovación carismática muchísimo, porque hacen un trabajo bien, bien grande, que sin ellos yo creo que los números de católicos estuvieran mucho, muy bajos de lo que están ahorita. Y hoy en día, ¿sigues activa en la renovación carismática o cómo sirves en la iglesia? pues compartía, sí, todavía estoy en un grupo de oración, pero ahorita mi prioridad es, estoy ahorita apoyando un grupo de jóvenes adultos en mi parroquia. Ok. Después del proceso del quinto encuentro, me di cuenta que la gran necesidad es los jóvenes adultos. Entonces, inicié apoyando, tengo cerca de un año apoyando a este grupo de jóvenes y estamos pues llevando tratando de invitar a más jóvenes para que tengan ese encuentro con Dios y experimenten, ¿verdad?, la presencia de Dios en sus vidas. Y ahorita estoy sirviendo como en grupo de jóvenes adultos. Oh, qué bien, muy bien. Cuéntanos sobre algún momento de duda o de desánimo que hayas pasado durante tu vida y a lo mejor un consejo de cómo tú lo pudiste superar y algo que nos des a nosotros como consejo de si de repente nos encontramos desanimados, cómo podemos regresar al camino de fe. Bueno, yo creo que como esto, hay momentos de nuestra vida que son altas y bajas y sí me ha tocado momentos donde me inicio a alejarme un poquito como de la oración, ¿no? Sobre todo en este momento yo creo algo más reciente que te puedo compartir es con todo este tiempo del virus, de que no podemos salir, eh, todo lo que está pasando. Eh, ha habido momentos donde yo, pues, sí, no he tenido deseo de orar, ¿no? Entonces, al final del día, pues, me doy cuenta de que realmente necesito regresar porque sé que sin Dios, pues, realmente no puedo. Entonces, un consejo que yo podría dar cuando uno se siente así desanimado, porque sabes que has fallado la oración o has fallado a la Eucaristía, mi primer consejo es ser fiel a la Eucaristía, regresar a misa. Lo principal, nuestra fuente es la Eucaristía, es Jesús. Y sabemos que en la misa realmente Jesús nos está esperando y lo vamos a recibir a Él. Y si todavía no te has enamorado de la Eucaristía, te invito a que conozcas de la Eucaristía para que te des cuenta realmente lo que realmente pasa en misa. Entonces, mi primer consejo es regresar a misa, ser fiel a la Eucaristía. Segundo, reconocer, ¿no? Reconocer de que somos
humanos y que fallamos y que nuestras fuerzas humanas se agotan y que necesitamos de Dios. Y como dice, me gusta un versículo de la Biblia, ¿verdad? De Pablo, que en 2 Corintios 10:12, creo, donde somos débiles, cuando somos débiles, somos fuertes. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, nos podemos abrir a la gracia de Dios y Dios nos fortalece. Entonces, reconocer que somos humanos y reconocer de que fallamos y que está bien, pero también tener la certeza y saber que Dios siempre está esperándonos. Dios está siempre con los brazos abiertos, no está para juzgarnos, Dios siempre está esperándonos, ¿verdad? Entonces, reconocer que fallamos, pedir perdón y regresar a Dios. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por el consejo. Yo creo que muy atinado. Tienes mucha razón. Ahora, 3 cosas que nos recomiendes que crees que puedan ayudarnos. No sé, tal vez libros o páginas de internet o cuentas en redes sociales. Mira, aquí tengo mi libro que me encanta, de Sor Faustina. Yo les recomiendo, siempre que estoy pasando por momentos así como de resequedad o de tribulación, siempre me encanta leer libros de santos, pero sobre todo el diario de Sor Faustina. Si no lo han leído, te lo recomiendo. Me encanta, es uno de mis favoritos que les puedo recomendar. Y también les recomiendo la página del sacerdote padre se me fue ahorita, padre Nelson Medina, colombiano, que me encanta también todas sus prédicas. Nelson Medina, colombiano, sacerdote, y la Biblia, ¿no? Siempre los salmos. Entonces tú sigues, ya conoces vas al grupo de oración con tu familia, con tu hermana y así, pero cuentas que tienes problemas con tu papá, que no estuviste hablando con él por varios años. ¿Cómo fue el proceso con tu papá? Sí, fue realmente hermoso porque tuve el regalo que Dios me dio de realmente tener el amor de padre nuevamente. Entonces, tuve la experiencia de no estar con él por muchos años, ¿verdad? Y me reconcilio con él y inicio otra vez esta convivencia de padre a hija, como por 2 años, y Dios me regala realmente ese amor de padre nuevamente. Y siempre estoy muy agradecida porque después de alrededor de 2 años de tener esa relación con él, mi papá fallece. Y fue un momento obviamente muy difícil, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y los que han pasado por algo así saben lo que es un dolor muy grande, porque es algo que impacta, ¿no? Es un dolor muy grande, pero en ese momento de dolor, en ese momento que yo realmente, hubo momentos donde sí le preguntaba a Dios por qué, ¿no? Y no entendía, no comprendía el por qué, si lo acababa de encontrar, ¿no? Me acababa de enamorar otra vez de él, me acababa de tener esa relación tan hermosa con él nuevamente, y por qué tan rápido, y por qué permitía que muriera tan rápido. Y en ese momento de dolor y de sufrimiento, tuve que realmente abrazarme a la fe y realmente creer y tener la certeza de que Dios me podría sanar nuevamente y que Dios me iba a sostener y que Dios me iba a ayudar en esos momentos tan difíciles. Y fue así que gracias a la oración de todos aquellos que oraron, ¿verdad? Todos mis amigos y de mi familia dentro de la renovación carismática que estaban orando conmigo, que me apoyaron, ¿verdad? Que estuvieron ahí conmigo, fue que yo pude, ¿verdad? Sobrellevar esa situación tan difícil. Y realmente te puedo decir que experimenté la presencia de Dios y comprendí lo que dice la alabanza, ¿verdad? Puede haber paz en la tormenta.
realmente en esa tormenta tan grande que fue la pérdida de mi padre, pude experimentar la paz, porque Jesús, a Dios, es paz. Entonces, experimentando a Dios en medio de esa tormenta, yo experimentaba paz, ¿verdad? Entonces, en medio del dolor, también pude experimentar la paz. Y siempre le voy a agradecer a Dios que me permitió convivir nuevamente con mi padre. Y bueno, todavía, ¿no? El dolor, hay dolor, pero cada día es menos, ¿no? Y saber que un día vamos a estar juntos otra vez. Ok, muy bien, pues muchas gracias por compartir eso. ¿Qué le dirías de consejo a alguien que a lo mejor está en tu situación, que tenía dudas, preguntas y no las encontraba dentro de la iglesia, que a lo mejor está dudando ahorita de la religión? ¿Qué consejo le darías y qué consejo le darías también a un joven líder, a lo mejor de un grupo juvenil, que alguno de sus miembros está pasando por lo mismo? Sí, claro. Yo creo lo primero es preguntarle a las personas correctas, ¿no? Si tienen preguntas, está genial, las preguntas están geniales. Entonces, como líder, si no sabe la respuesta, decirle, ¿sabes qué? No tengo la respuesta de esta pregunta, pero esta pregunta está genial. Déjame, te recomendarle a alguien más o ellos buscar la respuesta. Pero aquellas personas que tal vez tengan dudas de su fe, conocer su fe. Porque si tú conoces tu fe, te darás cuenta que dentro de la Iglesia Católica tenemos todo. Entonces, si estás pasando por una necesidad y tienes preguntas, acércate a preguntar, pero dentro de la religión católica, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias. No sé si tengas algo más, Luisana, que quieras compartir con nosotros antes de terminar esta conversación. Si tocamos todos los puntos. Yo creo que sí. Sí, no creo que tenga. La primera pregunta que me hiciste se me cayó el Papa, Sí, ¿no? de eso se trataba, ponerte ahí. Y sabes que eso que me estás diciendo, una vez me ponía a pensar, ¿qué le diría al Papa si lo veo frente a frente, ¿no? Pero no, ni me qué le podría decir. Entonces, muy interesante esa pregunta, porque sí me la he preguntado anteriormente, pero todavía no tengo respuesta. Sí, ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu testimonio, compartir. Te digo, vamos a aprender mucho de ti. Y pues sí, que estés bien y cualquier cosa, pues estamos a tus órdenes. Muchas gracias, pues nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos el siguiente lunes.